áureos es, no sé, 5. ¿Qué quiere decir a 60 grados? Ya, entonces, tiempo, lo voy a anotar. Solo quiero que lo interpreten, esto es todo, lo estoy inventando. De a 60 de Staphylococcus aureus es 5 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Vania, interpréteme eso. Que a los 5 minutos... Ah, yo soy profe. ya, dígame. Que a los 5, o sea, que a una temperatura de 60 grados, a los 5 minutos la disminución es 10 veces de la cantidad inicial de células. Exactamente, eso es D. Es simplemente leer D en esa ecuación. Eso es lo que ocurre. A 60 grados, luego de 5 minutos, la cantidad de células de Staphylococcus aureus disminuye 10 veces, ¿ya? Esa es la interpretación de D. Entonces, si yo aplico esta fórmula o esta condición, yo puedo calcular la cantidad de biomasa final, si sé la cantidad de biomasa inicial, y hago un tratamiento diferente a 5 minutos. Puedo tratar 10 minutos, puedo tratar 2 minutos, puedo tratar 1,5 minutos, y voy a poder saber cuánta biomasa me va quedando. Por otro lado, puedo calcular el valor de D. Imagínense usted en un laboratorio, tiene una cantidad de células, una cantidad n sub 0, le hace un tratamiento por un tiempo determinado, por ejemplo 30 minutos, y cuenta la cantidad total de células finales y con eso va a obtener el valor de D. ¿Ya? Aquí se pueden calcular diferentes cosas con esta fórmula. Y aquí lo que podemos ver en el fondo es que D, aquí está el logaritmo de la cantidad de células que sobrevivieron, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto es 3? El logaritmo en base 10, ¿qué significa 3? ¿Cuántas células son? 0. No, ¿cómo van a ser 0? 10 elevado a 3, ¿cuánto es? Ah, 1000, 10.000, cien sí, mil, profe. 1.000.000, 10 millones, ¿cierto? Entonces, este gráfico en el que se observa cómo el tratamiento a una cierta temperatura va disminuyendo la cantidad de células a medida que pasa el tiempo de ese tratamiento. Lo que podemos ver es que cuando ocurre la disminución de una unidad logarítmica, o sea, 10 veces la biomasa, entre 5 y 4 en este caso, lo que podemos ver en unidad de tiempo es el valor de B. ¿Se entiende? Puede ser tiempo. Sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí. Ya. Recuerden que entre 5 y 6, cuando hablamos de logaritmo en base 10, hay una disminución de 10 veces, o hay 10 veces de diferencia de biomasa. Lo mismo entre 5 y 4, y entre 4 y 3. Esto está en logaritmo en base 10. Por lo tanto, lo que yo tengo entre 5 y 4 es la disminución de una unidad logarítmica y por lo tanto el tiempo necesario para esa disminución es D. ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente concepto. Aquí ya no me va a dejar cambiarlo, pero no importa. Ahora vamos a ver otro concepto, que es el concepto de Z, ¿ya? Pero vamos paso a paso. La constante de velocidad de reacción K, la constante de destrucción térmica, depende de la temperatura, eso ya lo sabíamos. Acuérdense el gráfico que
variaba la pendiente en función de la temperatura, y esa pendiente correspondía a K, a la constante de degradación térmica. Entonces nosotros ya sabemos que K depende de la temperatura, ya que la energía cinética depende de ella. Recuerden que mientras mayor es la temperatura, las moléculas se mueven más rápido y por lo tanto las cinéticas de reacción se van a ver afectadas. Y la relación entre K, entre esta constante y la temperatura, se da a través de la ecuación de Arrhenius, ¿cierto? Que ustedes la conocen mejor que yo. Y por lo tanto, K es igual a A por E elevado a menos energía de activación partido por RT. Y aquí la única diferencia entre esta ecuación y la de abajo es que una está linearizada. Entonces, si volvemos a la ecuación 1, esta es la misma ecuación anterior, nada más que ahora se aplicó el logaritmo en base 10 para linearizarlo, y de ahí aparece ese 2,3. Entonces, ahora nosotros podemos aplicar esa fórmula para dos temperaturas diferentes, ¿ya? Lo único que hizo entre esta ecuación fue definida para la temperatura 1 y después para la temperatura 2, y ahí aparece esto de acá. Es esa misma ecuación para la temperatura 1 y esa misma ecuación para la temperatura 2. Entonces, si se relacionan ambas temperaturas, lo que vamos a obtener... A continuación... Ya. Si se relaciona la ecuación para la temperatura 1 y para la temperatura 2, vamos a tener este formulón de acá, que lo único que hace es tomar esto de acá, restarlo con esto de acá y restar estos dos conceptos, y como tienen varios elementos en común, se pueden factorizar, ¿ya? Ahora, si nos acordamos de las diapos anteriores, donde sabíamos que K, que la constante de degradación térmica es igual a 2,3 partido por D, a esa temperatura definida, podemos poner, en realidad, en vez de K, D, ¿cierto? O sea, podemos asumir, ahora vamos a relacionar, no a una temperatura determinada, sino que a la temperatura D, a la temperatura definida, de 1 y de 2. Lo único que hizo acá fue definir que va a aplicar esta técnica, esta fórmula, en vez de una temperatura en particular, a 2D diferentes. ¿Ya? Es lo único que hizo, lo único que se hizo entre esta fórmula que está acá abajo y esta de acá. Y después reemplazó. Y al reemplazar, lo que vamos a tener es que luego de acomodar este concepto de acá, aquí lo único que hizo fue, después de hacer división de logaritmo, que en realidad es una resta de logaritmo, factorizar por este factor común y definir que la energía de activación partido por 2,3 por la R, la constante de los gases, por T, T2 por T1, me va a dar una definición arbitraria, que es 1 partido por Z. Y aquí aparece nuestro nuevo parámetro, que es Z. Lo que hizo en esta ecuación fue generar una curva lineal donde este concepto es la pendiente. Y este concepto lo que nos permite es relacionar dos valores de D, de 1 y de 2. Y aquí están los factores de, estos son tiempo, y estas T grandes son temperatura. Entonces yo puedo relacionar dos valores de temperatura con sus respectivos D y puedo calcular Z. ¿Y qué vendría siendo Z? Z es el cambio de temperatura que se requiere para que D aumente 10 veces. No sé si se entiende. En el fondo, esto de acá, esta pendiente de acá, es Z. Y lo que podemos ver es que si tenemos logaritmo de D, la temperatura para que aumente, el tiempo para que varíe 10 veces entre un proceso y otro,
me va a dar el valor de Z. Recuerden que D se mide en tiempo y Z se mide en temperatura. Entonces, lo que tenemos entre el valor de D, que nos permite calcular, es el tiempo necesario para disminuir la cantidad de microorganismos 10 veces, y Z es el tiempo necesario para que D aumente 10 veces, o disminuya 10 veces, ¿ya? Entonces tenemos un concepto que nos permite calcular el tiempo y un concepto que nos permite calcular la temperatura. Ambos son parámetros definidos en temperatura y en microorganismos en particular, y son propios de esa situación, ¿ya? No aplican a todos los microorganismos. Cada microorganismo tiene una resistencia y un comportamiento ante la temperatura diferente, ¿ya? ¿Qué nos permite calcular esto? En el fondo, lo que nos permite calcular es, por ejemplo, la variación de temperatura necesaria para que el microorganismo disminuya una cierta cantidad de veces. ¿Ya? Después lo vamos a ver en los ejercicios con mayor detalle. Pero lo que podemos ver es, por ejemplo, si yo hago dos tratamientos térmicos distintos, puedo saber cómo varía D con esos valores. Y después, a largo plazo, aplicando las fórmulas de D, puedo calcular cuántos microorganismos me quedaron vivos. ¿Ya? Entonces, y el último concepto que vamos a ver es, en realidad, es todo lo mismo, ¿eh? Es el concepto de F. Si ustedes se fijaran, son las mismas fórmulas. Pero en este caso, se definen en forma estándar para poder hacer parámetros, para poder publicar parámetros que sean reproducibles para cada microorganismo. F es el efecto letal, en este caso en particular, a la temperatura de autoclave, ¿ya? ¿En qué unidades se mide F? F se mide en unidades de tiempo. Entonces, F es el factor letal que corresponde al tiempo necesario a una cierta temperatura para que se comporte de manera similar a 121 grados Celsius, ¿ya? 121 grados Celsius es la temperatura autoclave. Entonces, el F es el factor letal de 1 minuto de calentamiento a la temperatura de 121 grados Celsius. Y lo único que hace, en realidad, si ustedes se fijan en esta ecuación, es una relación entre las ecuaciones anteriores. Esto es igual que D2 por D1 por 10 elevado a la temperatura 1 menos la temperatura 2 partido por Z. ¿Y de dónde salió eso? Simplemente aplicando las mismas fórmulas anteriores y juntándolas, ¿ya? Es esta misma ecuación. ¿Y de dónde salió esta ecuación? De acá. O sea, al relacionar los valores de D o los valores de dos temperaturas diferentes para poder relacionarlos a través de Z, obtengo esta fórmula. Acuérdense que Z se define cuando tenemos dos temperaturas distintas. O pueden ser dos temperaturas diferentes. Y eso me da origen, esto de acá, es lo mismo que esto de acá, y aquí lo que se definió fue 121 porque es el factor letal. Pero esto lo puedo hacer con la temperatura y la temperatura 1 y la temperatura 2, con el tiempo 1 y el tiempo 2, con D1 y D2, con cual sea. Y son las mismas fórmulas que se aplican una y otra vez para saber, por ejemplo, el valor de D a una temperatura diferente a la que estoy aplicando, el valor de Z, que me va a permitir saber cómo se comporta el microorganismo a dos temperaturas diferentes. Teniendo el valor de Z, yo puedo aplicar, si yo conozco el valor de Z, yo puedo aplicar distintas temperaturas y saber cuánto me va a dar el valor de D, y teniendo el valor de D, yo puedo calcular cuántos microorganismos me quedan vivos, ¿ya? ¿Se entiende?
yo sé que es complicado y a mí también me cuesta explicarlo, yo lo tengo súper claro, por eso trato de poner la deducción, porque con la deducción creo que lo pueden entender mejor antes que simplemente mostrarle la forma.